Muy buenos días, mis queridas hermanas y hermanos. En esta hora, en este día domingo que el Señor nos permite sostener una nueva clase de escuela dominical, sin duda que es un privilegio poder estar estudiando la palabra del Señor, porque es aquella que nos encamina, que nos brinda todas las herramientas necesarias para poder desarrollarnos como cristianos, servidores de Cristo, luz y sal de la tierra. Y en ese sentido, cada día se hace muy interesante poder entender cuáles son las herramientas que el Señor nos ha dejado y a través de ellas poder no solo aprenderlas, sino que también luego de interiorizarlas podamos ponerlas en práctica. Y eso significa, ¿cierto?, comprender lo que Dios nos quiere decir y luego que lo hemos comprendido bien, lo ejecutamos y ahí, desde ese momento, viene el favor de Dios a nuestras vidas. Sean todos mis hermanos y hermanas muy bienvenidos en esta mañana, rogando a nuestro Padre del cielo que nos dé sabiduría para poder entender y comprender todo aquello que hoy día nos vaya a enseñar. Así que vamos a comenzar sin más esta escuela dominical en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hacer orando, vamos a orar al Señor, a hacer una oración al Señor para que sea Él quien nos dirija y nos dé, ¿cierto?, todo el entendimiento necesario para que esta escuela dominical sea de bendición para ustedes y para mí también. Señor, le damos gracias en esta hora, en esta mañana, porque tú nos has permitido abrir nuevamente nuestros ojos y poder contemplar la vida y todas aquellas maravillas de tu creación. En esta mañana, Señor, de este día domingo, simplemente te damos gracias. Gracias porque eres grande, porque tu poder es maravilloso, porque nos sentimos privilegiados de ser sus hijos, Señor, y de alguna manera poder entender de que su paternidad, su amor, su protección, su sabiduría está con nosotros. En esta mañana guarde nuestra vida, guarde nuestro corazón, bendiga cada hogar, cada hermano, cada hermana, hijos suyos que hoy día están escuchando esta lección, sean bendecidos. Prepare desde ya, Señor, nuestros oídos espirituales para que podamos comprender, escuchar y oír tu voz y de eso, Señor, recibir, porque no hay nada más maravilloso que poder recibir al escuchar de su voz directamente a través de estas hermosas palabras inspiradas en este libro que es la Biblia y que hoy día, Señor, nos dirigen y nos orientan, tal como dice aquí el Salmo, lámpara a nuestros pies es tu palabra y lumbrera en nuestro camino. Hoy, Señor, le damos gracias porque tenemos instancias, momentos de sentarnos y poder estudiar, aprender, disfrutar, Señor, de todas aquellas cosas que tú nos has entregado solo por méritos suyos y hacernos hijos, Señor suyo, a través de su sacrificio, su amor y su perdón. Señor, guarde nuestra vida en esta hora, levante nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ánimo sea levantado, no solamente nuestro cuerpo físico, sino todo lo que nos acompaña para que estemos activos, enérgicos para poder escuchar y recibir de su palabra. En el nombre de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador, amén y amén. Le invito a que levante sus manos y le demos gloria y honra a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, porque la gloria, la honra y la alabanza es de nuestro Dios. Hoy día nos toca, hermanos, estudiar el estudio número 46 que lleva por título La sabiduría nos encamina a vivir bien. Ese es el título de esta lección. La sabiduría nos encamina a vivir bien. Por lo tanto, qué mejor libro, ¿cierto?, para poder estudiar ciertos parámetros de esta sabiduría que nos lleva a encaminarnos hacia un sentido de vida bondadosa o de bonanza para nuestra vida, que poder estudiar el libro de Proverbios. Por lo tanto, le invito a mis hermanos en sus hogares a que abran sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 1, y vamos a ir leyendo algunos versículos del capítulo 1 y también algunos versículos del capítulo 2. Así que vamos paso a paso para que no nos vayamos a confundir. ¿Ya? Capítulo 1 del libro de Proverbios. Vamos a dar una primera lectura desde el versículo 5 al versículo 7. Por lo tanto, vamos a leer del capítulo 1 de Proverbios el versículo 5, 6 y 7. En el nombre del Señor. Dice así el capítulo 1, versículo 5.
del libro de Proverbios. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El 6 dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y el versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hasta ahí llegamos a la primera lectura. Ahora vamos del mismo capítulo 1 al versículo 20, 21, 22 y 23. Vamos a leer el 20, 21, 22 y 23 del mismo capítulo 1 del libro de Proverbios. Dice así la palabra del Señor. El versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. El 21 dice, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. El 22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. El versículo 23 dice, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Eso es la segunda lectura. Vamos a la otra lectura, capítulo 2 del libro de Proverbios, versículos del 1 al 5. Capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice así, en el nombre del Señor, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hasta ahí en la lectura tercera que ya llevamos en este versículo, y ahora vamos a leer dos versículos aislados del capítulo 2, el versículo 12 y el versículo 16. En el nombre del Señor. Dice así, el 12, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Y el 16 dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Eso es el estudio de este día, completo, que lo vamos a ir revisando, ¿cierto? Etapa por etapa. Y ahora vamos a leer el versículo, el texto base de esta mañana, que está en el conocido versículo bíblico del capítulo 1, versículo 7, del libro de Proverbios, siempre en el libro de Proverbios. Capítulo 1, versículo 7, dice en el nombre del Señor, el texto clave, si quiere lo lee conmigo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hasta ahí es la lectura de esta mañana y vamos a comenzar este estudio ya lo habíamos dicho, esta escuela en el nombre del Señor, y este estudio también lo comenzamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La verdad central que vamos a entender en esta mañana, primero que todo, es que la sabiduría es la combinación adecuada entre los conocimientos profundos y la reflexión moral y espiritual. Primero, uno entiende un conocimiento teórico, profundo, importante, que lo relacionamos en base a la palabra del Señor. Eso es un conocimiento. Por ejemplo, hoy día, usted y yo estamos aprendiendo un conocimiento profundo, un conocimiento teórico, ¿ya? Bases, principios, dogmas o dogmáticas importantes para poder, ¿cierto?, comprender la mejor vida que el Señor quiere para nosotros, el propósito del Señor en nosotros. Pero eso es una cosa para poder entender cómo es la sabiduría, porque yo no soy sabio solo por conocer la palabra. No soy sabio, podría leer el libro desde Génesis hasta Apocalipsis, hacer mis esquemas, cuadros comparativos, tener una clara relación analógica
o cronológica de la palabra del Señor y poder entender cierta hermenéutica e interpretación bíblica, pero eso no me convierte en una persona sabia en base a los principios bíblicos, sino que hay una relación que se debe dar con una reflexión que es moral y espiritual, y que todo esto es la base para que una vida sea significativa y feliz. ¿Me escuchó bien? Una vida significativa y feliz. O sea, para que mi vida tiene importancia, es decir, no una importancia vanagloriosa, sino una importancia relativa a que yo sé que la vida que estoy llevando tiene un propósito y por lo tanto me respaldo a que no estoy perdiendo mi tiempo, sino que estoy progresando, estoy avanzando, estoy significando una importancia no solo para los demás, sino que para mí, satisfacción personal. Muchas veces los suicidios se dan a través de personas que realmente en una gran cosmología de lo que viven en su mente, porque no es solo una cosa, para que una persona tome una tremenda decisión de quitarse la vida, hermano, significan muchas cosas que a veces uno no lo logra entender y hasta el final uno no lo logra comprender porque cada uno de nosotros vive procesos muy duros y difíciles en la vida. Por eso no nos debemos juzgar unos con otros. Pero cuando uno toma esa decisión, una de las cosas muy importantes es que se pierde ese realce de la vida. Ya la vida deja de tener sentido y pareciera que la mejor solución es la muerte. Ante esas situaciones, hoy día el Señor nos invita a poder encontrar el sentido de nuestra vida, a poder entender de que detrás de nosotros, de nuestro nombre o de nuestra imagen, hay sin duda una importancia que nos caracteriza y que nos va a desafiar a ser cada día mejores y a vivir más felices, ¿ya? Aunque esta felicidad siempre es condicionada de alguna manera a poder entender claramente lo que el Señor me está transmitiendo. Porque no puedo ser feliz si no entiendo los propósitos del Señor. Podría tener una apariencia de felicidad, pero la felicidad se obtiene concretamente cuando entiendo que los propósitos del Señor se están cumpliendo en mi vida. Y ahí se da el gozo tanto en los buenos momentos como en los momentos de tribulación. Y eso es lo que la gente no entiende. Pareciera que la gente condiciona el gozo o la felicidad solo a momentos de triunfo en la vida, pero los cristianos, cuando entendemos que el propósito de Dios se está cumpliendo y a través de eso tenemos felicidad, nos gozamos aún en la tribulación, como le pasó a Job. Y eso es la importancia de este momento, de entender que la sabiduría del hombre no se basa solo en conocimientos teóricos, sino en relacionarnos con una reflexión moral y espiritual, que es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Cuáles son las metas de enseñanza y aprendizaje? Primero, hermano, y escuchen muy bien, cada uno de nosotros al término de esta lección debemos demostrar nuestro conocimiento en cuanto a qué es la sabiduría. Primero debemos entender qué es la sabiduría. Hablamos de la sabiduría. Tenemos un concepto de sabiduría. Hoy día el Señor nos va a invitar a poder entender si ese concepto está en orden a lo que Él establece en la sabiduría humana. Y la digamos, la segunda meta de enseñanza es que el alumno demuestre una actitud de aplicar sabiduría en sus acciones diarias. Porque no basta solo entender, hermano, sabiduría. No basta solo comprender qué es la sabiduría, sino que debemos aplicarla a cada una de nuestras actividades, acciones, criterios, discreciones, a nuestro juicio, a nuestra conciencia. Por eso que cada uno de nosotros tiene, ¿cierto?, un criterio para actuar en la vida. Y ese criterio debe estar fundamentado o al menos respaldado por una aplicación de sabiduría en nuestra vida. Vamos a revisar el fondo histórico de lo que estamos revisando para poder darle cierto interés, cierto realce histórico a qué contexto, en qué contexto histórico de la historia de la humanidad se vivió este libro de Proverbios, se vivió este escrito que hoy día estamos revisando. Porque es bueno entender en qué época se presentan los escritos y entender cuál era la realidad, no es la misma de hoy. Hoy día nos acompaña una realidad tecnológica, ¿cierto? Una realidad de comunicaciones, de redes. Y esta era una realidad distinta que debemos comprenderla. Primero, el libro de Proverbios forma parte de los escritos
la literatura poética, la última parte del canon del Antiguo Testamento. Está en la Biblia, el libro de Proverbios. Es parte de los escritos, de lo que es la literatura poética bíblica. ¿Ya? El libro de Proverbios se atribuye en cierta medida a Salomón como su escritor, aunque también se mencionan en él varios otros escritores. Ya es una compilación de enseñanzas que abarcan ciertos temas de sabiduría y varios otros temas prácticos para ayudar a las personas a que podamos vivir bien. De alguna manera son consejos, son orientaciones para que podamos tener una vida de alguna manera aceptable en cuanto a la satisfacción personal en lo que hacemos, ¿ya? En no estar cuestionándonos si el criterio que ocupé o utilicé fue el correcto, sino que esto nos da ciertos parámetros, ciertos paradigmas, ejemplos de vida para poder vivir bien. Seguramente, hermanos, el libro fue escrito en un proceso de muchos años antes, ¿ya? La palabra proverbio quiere decir, o se dice ser parecido a, ¿ya? Eso es proverbio, ser parecido a. Son dichos sabios que comparan una verdad con otra. Por lo tanto, hay una comparación entre una realidad o una verdad versus otra realidad y otra verdad. Pareciera un poco filosófico lo que estamos hablando, pero ya lo vamos a ir entendiendo. ¿Ya? Hay muchos símiles o muchos parecidos en el libro de Proverbios. Uno de los más famosos parecidos que se dan es como el ave que vaga lejos de su nido, así es el hombre que vaga lejos de su lugar. ¿Ya? Ahí hay una comparación de dos realidades. Como el ave que vaga, ¿cierto?, lejos de su nido, así también, o así es el hombre que vaga lejos de su lugar. Y hace una comparación. Y se dan muchas comparaciones similares dentro de lo que es el libro de Proverbios cuando uno lo puede leer y comprender y darle cierto un tiempo de lectura a este libro. Proverbios consiste en un consejo práctico para niños, jóvenes y también para los adultos, para orientarlos en cualidades que atribuyan a la felicidad personal y también a la armonía en las relaciones interpersonales. Y que es un gran desafío, hermano, porque relacionarnos con otras personas, la verdad que no es fácil en el día a día. Entender otro carácter, entender otra conducta, comprender de que esa persona tiene otras costumbres, a veces nos hace en la relación tener cierto conflicto. Pero el libro de Proverbios nos ayuda a armonizar, a poder llevarlo de mejor manera, ¿cierto? Evitando el conflicto, la beligerancia y poder comprender que la armonía, la paz y la tranquilidad en un ambiente de relaciones interpersonales es fundamental para poder tener también una vida feliz en cuanto a lo personal, una vida tranquila. En los 4 estudios que siguen, vamos a considerar, ya, y esto es importante para que lo tengan presente a los estudios que vienen, se van a considerar algunos proverbios que se relacionan con las normas morales para vivir mejor. Hemos dividido la enseñanza en 4 categorías, ¿ya? Se van a ir estudiando ahora, y se va a dedicar un estudio para cada tema. Los temas serán el de hoy, la sabiduría, después vienen las claves del éxito para los jóvenes, luego el buen uso del tiempo y los bienes materiales y el hogar feliz. Son distintos estudios que se van a ir dando y que vamos a ir relacionándolos de acuerdo a nuestra clase, que es de nuestros hermanos adultos. ¿Cuál es el énfasis que vamos a revisar en este estudio? Primero, la sabiduría y la disciplina se mencionan como las metas del libro. Hermanos, qué importante es esto. Sabiduría y disciplina. Una de las cosas que me agradaría poder poner por obra es la disciplina en relación a lo alimenticio y a lo deportivo. Por ejemplo, para poder cultivar, ¿cierto?, una vida saludable que me permita darle honra al templo que soy del Espíritu Santo, ¿cierto? Y eso es difícil para una persona, ¿cierto?, que a veces tiene tiempos breves, disminuidos, perdón, en cuanto a sus labores, a sus actividades diarias, y que a lo mejor la alimentación y la vida saludable pasa a veces en segundo plano cuando no debiese ser así. Para evitar que una persona pase una vida insalubre o de alguna forma poco nutritiva, se requiere que esa persona, en este caso yo que me estoy poniendo de ejemplo, podamos tener y fomentar una disciplina. Y disciplina tiene que ver, hermano, directamente con una conducta estricta a los objetivos que uno se va a establecer en la vida. Sabiduría y disciplina tienen que ir juntas, van relacionadas.
y son parte de las metas que menciona este libro, porque son ciertas actividades que permiten una vida de éxito en cuanto a alcanzar el logro personal satisfactorio de un cristiano. Es decir, que yo pueda como cristiano lograr el propósito del Señor no es simplemente, digamos, estar en tranquilidad sin hacer ninguna actividad y esperar que el Señor me vaya dando ese empujoncito para poder cumplir su propósito. No es así, hermano. No es así, sino que simplemente también requiere de una actividad, de una acción, de una sabiduría y disciplina que vamos cultivando en el Señor, porque no son nunca, son nuestros esfuerzos, siempre son los recursos que el Señor pone para que nosotros los podamos trabajar, siempre dándole la honra al Señor, por algo lo de los talentos. El Señor, en este caso, el que les da los talentos, ¿cierto? Les da el recurso, pero las personas que reciben ese talento tienen que trabajarlo, tienen que activarlo, no como el que lo escondió. Así que tengamos cuidado de pensar que siempre el Señor nos va a estar dándole empujoncito para tener la vida que el Señor quiere en nuestro propósito de vida, sino que lograr el propósito del Señor requiere de nuestro trabajo en sabiduría y en disciplina. Dicho esto, la sabiduría es el conocimiento de la teoría combinada con el juicio sabio para tomar las decisiones que garantizan felicidad y éxito en la vida. Por lo tanto, se combina lo que estamos aprendiendo, el conocimiento de la palabra, también se combina con un juicio sabio, con la prudencia, con la forma de tomar decisiones. Una cosa es que hoy día usted esté escuchando una palabra que le diga y lo desafía a perdonar. Hermanos, deben perdonar a aquel que los agrede, a aquel que los ofende, dejando esta categoría abierta a una probabilidad, ¿cierto?, de quién será quien nos vaya a afectar para tener que perdonarle. Distinto es que hoy día si usted escucha esa palabra y le diga, hermano, usted debe perdonar siempre a su adversario, a que al día siguiente el adversario le haga algo y se olvide de esa palabra y en su juicio sano lo único que quiera es, cierto, decirle cuántas verdades a quien lo lastimó. Por lo tanto, no hay sabiduría ahí, sino que la sabiduría es una mezcla entre lo que escuchó, lo que recibió y luego lo que puso por práctica, por acción, por actividad, el juicio de valor o el juicio de tomar decisiones al momento de que se enfrente a una prueba, porque esas son las pruebas. El momento de tener que poner en obra lo que oyó, lo que escuchó, y luego esa decisión que tiene que tomar en base a lo que escuchó. ¿Se queda con la palabra o simplemente toma la palabra, la desecha y actúa por sus impulsos propios, humanos, cierto, y carnales? Porque es así. Entonces, de alguna forma, me domina la palabra, que es espíritu, o obro a través de lo personal, que es lo carnal. Dios nos ayuda a tomar la decisión de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Amén? Bien, entonces la sabiduría es el conocimiento práctico de la teoría combinada con el juicio sabio para tomar decisiones que garantizan felicidad y éxito en la vida. La disciplina se adquiere de los maestros sabios y experimentados que exigen un comportamiento de acuerdo con las exigencias de su profesión o arte, ¿ya? Aquel que es eléctrico, aquel que es maestro, va enseñando a aquellos que no tienen el conocimiento acabado de los detalles, de las terminaciones finas que ese trabajo requiere y por lo tanto son aquellos encargados de ir enseñando a otros. Por lo tanto, en el establecimiento de la palabra del Señor, Él ha constituido maestros, personas sabias que deben, hermanos, no es optativo, deben enseñar a otros. Si hoy día usted está en la categoría de que ya debiese de ser un sabio y un maestro en todo lo que ha vivido, ha pasado y ha experimentado en su vida, y no está siendo un maestro, cuestiónese hoy día, hermano, y desafíese a poder convertirse en un maestro de otros. Porque hay una palabra que el Señor le da a Pablo cuando reprende a una de las iglesias y le dice, debiendo ser ya maestros, han vuelto a sus viejos rudimentos. Es decir, han retrocedido cuando lo único que debemos hacer es avanzar, porque no hay tiempo de retroceder. Por lo tanto, hermanos, Dios nos ayude a poder ser esos maestros que el Señor nos pide en este tiempo. Entonces, con sabiduría la persona puede esperar o superar todo problema. La sabiduría es uno de los temas más promitentes en los proverbios.
Primero, se personifica en varias formas, inclusive como una persona que anda en las calles exhortando a la gente a abandonar la ingenuidad. Es decir, se va personificando en distintas formas, una de ellas como una persona que anda por las calles diciéndole a las personas que abandonen lo ingenuo y que adquieran sabiduría. Y ya vamos a ir entendiendo a qué se refiere cuando dice adquiera sabiduría. Estamos haciendo el énfasis solamente. La sabiduría brinda capacidad para valorar las cosas. Esto ayuda a colocar, ¿cierto?, en la debida perspectiva y evita las caídas morales y espirituales. Nos ayuda a entender en qué lugar deben estar las cosas, en qué orden de prioridad debemos tener las cosas. Proverbios es uno de los libros más prácticos de toda la Biblia, porque enfoca estos temas en forma directa y franca. No da mucho rodeo, sino que es directo en poder decir cuál es la debida perspectiva y cuál es la debida visión que debemos tener de las cosas. La sabiduría nos ayuda a entender el temor de Jehová, y ya lo decíamos en el versículo que leíamos. El conocimiento debe y tiene que venir antes de la obediencia. Esto, digamos, no es como que yo obedezco irracionalmente lo que se me diga, sino que para poder tener una obediencia fidedigna a la voluntad de Dios, debo primero haberme nutrido de conocimiento, de haber comprendido lo que Dios quiere de mí. Si no, no voy a entender el propósito, voy a actuar como un autómata, es decir, una persona que está sistematizada a un comportamiento, pero no voy a entender qué profundidad hay detrás de la voluntad del Señor si no pongo por obra la sabiduría, ya como una comprensión del conocimiento. La recompensa de la sabiduría y el temor del Señor, la confianza en el Señor es el secreto de un hombre sabio. Confiar en el Señor. Eso es una palabra clave que debe tenerlo ahí anotadito como algo clave. Confiar en el Señor. Primero, cuando hemos comprendido su voz, hemos recibido su voz, su instrucción, nos queda confiar en el Señor, aunque aquello que se nos ha instruido pareciera una locura. ¿Ya? Confianza es la palabra que el Señor nos dice y que cuando la ponemos por obra, Él nos respalda con su favor. Dios nos bendiga. La preciosa herencia de la sabiduría. Se asegura que el que busca la sabiduría, en primer lugar, experimenta la honra que acompaña esa dádiva, ese regalo, la honra de ser alguien sabio. Amonesta al ser humano a buscar con toda intensidad esa virtud. Ya hay que buscarla, no es algo que simplemente vaya a llegar, sino que tiene que haber un deseo, un anhelo de buscar sabiduría, sabiendo que esto va a costar muchas cosas, ¿ya? Pero que sin duda va a darnos una recompensa abundante. Tener sabiduría no va a ser algo fácil. Ya nos dice el Señor que va a costar mucho, va a significar mucho. Pero una vez que tenemos esta recompensa de la sabiduría, sin duda vamos a sentir una satisfacción plena y abundante, porque sin duda el Señor nos va a dar esa satisfacción a través de la sabiduría y vamos a poder transformarnos en un real puente de bendición para otras personas. Lo verdadero y lo falso del matrimonio. El padre nuevamente previene a su hijo contra el peligro de la adúltera y de sus palabras melosas y seductoras, que es lo último que habíamos leído. La disciplina y la reprensión del padre deben valorarse como un verdadero tesoro y que ya lo vamos a revisar en el estudio. Comenzamos, hermanos, sin más, el estudio de esta jornada. Que el Señor nos ayude para poder entender estas etapas. Habíamos estado en lo preliminar, ahora vamos derechamente al estudio. Subtítulo número 1, escuche muy bien, los componentes que compone la sabiduría. ¿De qué cuáles son los ingredientes, por así decirlo, de la sabiduría? Y lo vimos en Proverbios capítulo 1, versículos 5 y 6. Leámoslo nuevamente. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El sabio oirá, dice la palabra del Señor. Se refiere directamente a la sabiduría que se adquiere del estudio de todos los descubrimientos de personas dedicadas a buscar la verdad. Por lo tanto, requiere, ¿cierto? A través de la sabiduría se adquiere a través de los descubrimientos de ciertas personas que han buscado la verdad. Por lo tanto, requiere un descubrimiento. Aumenta el saber ese proceso que requiere disciplina y paciencia.
no podemos oír sin paciencia y sin disciplina. Me ha pasado que hay ocasiones que hay personas que no les gusta oír y simplemente les gusta hablar. Entonces, cuando deben oír, se desconcentran, se inquietan y nunca logran poner la atención o prestar la debida atención que se requiere. Para poder, hermanos, tener una audición efectiva, necesitamos tener paciencia, porque sin paciencia no vamos a comprender lo que el Señor nos está diciendo. Debemos tener paciencia, y paciencia es escuchar en el tiempo que Dios quiera hablarnos y no acelerarnos, no ser impulsivos, no ser personas que vamos acelerando las etapas del Señor. Ya, eso es una cosa. Y lo otro es disciplina, que ya lo habíamos hablado previamente, y que se necesitan para poder buscar constantemente, en perseverancia, en persistencia, lo que el Señor nos quiere decir. Ya, cuando dice adquirirá habilidades, la raíz de la palabra habilidades viene de dos palabras que significan amarrar una soga. Ya, eso de alguna forma significa habilidad. Amarrar amarrar una soga. Comprenderá, dice el versículo 6. Se mencionan los 4 clases de literaturas que contiene el libro. Uno, los proverbios o dichos que son famosos por su uso y naturaleza práctica durante el largo tiempo. Ya vamos a comprender los proverbios o dichos que son famosos por el uso y naturaleza práctica, ¿cierto? Durante un largo tiempo. 2, los dichos profundos que cada cultura elabora con los años basado en las tradiciones. No solamente, ¿cierto? Tenemos la literatura de los proverbios, sino también aquella literatura que se contiene en los dichos de las personas, lo que es la costumbre, ¿cierto? Las tradiciones, lo que le decimos los consuetudinarios, aquello que se va dando costumbre tras costumbre entre lo que es la cultura de las personas. Por ejemplo, si hoy día comemos a nuestros almuerzo, comida con cubierto, tenedor, cuchara, cuchillo, eso se ha transformado en una costumbre. Y esa costumbre ayuda a entender las culturas. Hay culturas que no comen con cubiertos, comen con la mano o ocupan otros utensilios. Y así se replica en distintas cosas, por eso es importante entender las culturas de las personas, las costumbres, las tradiciones, y en lo espiritual aún mayor. Tres, las palabras de los sabios, hermanos, de los sabios, aquellos que han experimentado una vida de distinta índole y que eso lo ocupan para transmitir sabiduría a las generaciones que vienen, quienes han dedicado mucho tiempo a contemplar la vida y su propósito para después formar sus dichos sabios sobre la vida. Por eso se relaciona a veces mucho lo que es los sabios de los ancianos, aquellos que han experimentado mucho tiempo de dedicación para contemplar la vida y el propósito de la vida. Es importante escuchar a aquellos que han vivido mucho y que han contemplado una vida más extensa que la que quizás hoy día usted y yo estemos viviendo. O puede ser que a su lado haya alguien que pueda transmitirle sabiduría de lo que él o ella ha contemplado en lo que ha vivido, en toda la trayectoria que ha tenido en esta vida. Y 4, los enigmas, que son una clase especial de dichos que forman una pregunta y que piden que el participante busque la forma de contestarlo. Es decir, son dichos que formulan una pregunta sin respuesta y que cada uno de nosotros se debe de alguna forma contestarlo y contestarlo de acuerdo, ¿cierto?, a lo que consideramos lo más prudente y lo más sensato. 2, el principio del conocimiento. Proverbios 1:7, que era el texto base, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Jehová tiene dos caras, dos facetas, dos visiones. La primera visión, escuche bien, abarca una reverencia santa hacia Dios, un reconocimiento que Él es el digno de toda alabanza, una pleitesía, una adoración, una exaltación a nuestro Dios. Esto es una mirada de lo que es la sabiduría. Dios se distingue de los seres humanos por su naturaleza santa. Dios, en sus atributos de su divinidad, sabemos que Él es santo. Y hoy día se aplica a este temor que dice relación con una reverencia de la santidad de Dios, que eso significa para nosotros. La segunda visión de temor de Jehová, ya
La segunda visión abarca obediencia a las leyes de Dios y fidelidad al pacto. ¿Ya? La primera tiene que ver con una reverencia santa, con una adoración, y lo segundo tiene que ver con una obediencia a las leyes de Dios y una fidelidad al pacto. Es necesario aceptar las enseñanzas prácticas para tener éxito en la vida. Si uno tiene temor de Jehová, puede comprender los misterios más complejos. Los insensatos, aquellos que no tienen sabiduría, se refieren a las personas del otro extremo que no reconocen a Dios, porque no hay sabiduría de reverenciar a Dios, ni tampoco hay un acto de poder obedecerle y ser fiel a su pacto. Por lo tanto, son insensatos. Por eso desprecian la sabiduría espiritual y la disciplina. Reconocemos que la persona que tiene reverencia hacia Dios vivirá de forma disciplinada. Se repite esta palabra, hermano. En ninguna de estas dos visiones dice relación con miedo. Temor de Jehová por ningún motivo es miedo, porque el miedo infunde un acto de desconfianza y Dios nos llama y nos convoca a confiar en Él, no a desconfiar en Él. Por lo tanto, el miedo no es parte ya de la sabiduría como principio de sabiduría como temor, sino que tiene que ver el temor con la reverencia y tiene que ver el temor también con lo que tiene o cierta relación con la obediencia y la reverencia. La sabiduría, hermanos, personificada en Proverbios capítulo 1, del 20 al 23. ¿Y qué es lo que dice el capítulo 1 del 20 al 23? Vamos a leerlo. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y en ese sentido es muy importante comprender y entender que la sabiduría tiene cierta forma personificada. Proverbios capítulo 1, el 20 al 23, ya lo leíamos, el versículo 20, se presenta la figura de la sabiduría como una persona que está hablando y clamando para ser reconocida y respetada. ¿Ya? Entonces la sabiduría se presenta como una persona que clama, que habla para ser reconocida y ser respetada. Llama, esa palabra cuando dice llama en el versículo 20, indica intensidad de la emoción, el gozo o tristeza, ¿ya? En ese sentido, cuando dice alza su voz en las plazas, tiene que ver con la intensidad de la emoción. Las calles y las plazas se refieren a los lugares donde se congrega mayor número de personas para asegurar que escuchen el mensaje de la sabiduría. A la vez se testifica el hecho de que la sabiduría es virtud personal y pública. ¿Ya? El versículo 21 dice, las entradas de las puertas eran los lugares donde los negocios se celebraban, eran el centro de la vida pública y comercial del pueblo. Representaba el punto más vulnerable de la ciudad, ya que los ejércitos enemigos tratarían de entrar por allí primero. Por lo tanto, las entradas de las puertas eran los lugares, ¿cierto?, donde los negocios se celebraban. Eran parte del centro de la vida pública y comercial del pueblo. Y el punto más vulnerable. Debemos tener presente esas cositas. El versículo 22 dice, ingenuos, burladores y necios. Tres grupos que no sabían recibir las instrucciones del sabio. Por ejemplo, los ingenuos eran personas con deficiencias mentales, de modo que no podían asimilar las enseñanzas. Eso eran los ingenuos. No tenían la comprensión mental para poder asimilar, entender, recibir las enseñanzas. Los burladores eran gente contenciosa y arrogante que buscaban discutir temas controversiales, es decir, eran personas que buscaban el conflicto y lo hacían a través de una forma contenciosa, arrogante, en cierta medida, como diríamos hoy día, medio incisivo, irónico. Los necios, por otra parte, eran gente insensible a los valores morales.
El versículo 23 es un llamado al arrepentimiento. La reprensión de Jehová viene a los seres humanos cuando nos alejamos de él. Es decir, cuando nos alejamos de Dios, viene la reprensión de Dios a nuestras vidas, digamos. Viene el momento en que el Señor reclama que debemos regresar a él. Dios promete manifestar su espíritu, es decir, el espíritu perdonador hacia los pecadores y los rebeldes. El sentido del verbo de derramar en forma rápida la misericordia y el perdón. ¿Ya? En ese sentido, lo que se busca con la reprensión no es un acto de poner, como diríamos en un buen castellano claro, la caballería encima o una soga al cuello, sino que tiene que ver con una forma rápida de poder recibir misericordia y perdón y regresarnos al Señor transformándonos en servidores fieles y no pecadores rebeldes. Los frutos de recibir y aplicar sabiduría. Proverbios 2 del 1 al 5 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Si aceptas mis palabras, ¿qué quiere decir esto? Una aceptación intelectual, emocional, que nos predispone a actuar sobre esa afirmación, a atesorar, dar un paso más, porque implica valorar las enseñanzas de tal manera que las memoricemos y las guardemos en nuestro corazón. En ese sentido, significa recibir, aceptar las palabras del Señor, es atesorarlas, guardarlas, luego de recibirlas intelectualmente, como lo que usted está haciendo hoy día, recibirlas, aceptarlas y guardarlas. Si prestamos oído a la sabiduría, eso, cuando dice el versículo 2, habiendo estado atento el oído a la sabiduría y si inclinare tu corazón a la prudencia. Prestar oído a la sabiduría es una ampliación de los dos pasos anteriores, es avanzar. Si tiene que prestar oído antes de aceptar y atesorar las enseñanzas. Por lo tanto, necesitamos prestar oído antes de poder, ¿cierto?, aceptar o atesorar lo que el Señor nos está instruyendo. Debemos tener claro cuál es la sabiduría. Inclinar el corazón, hermanos, inclinar nuestro corazón implica simpatizar con las enseñanzas y estar dispuesto a hacerlas parte de nuestra vida, como dirección de nuestra vida. No utilizar el oído para escuchar y el corazón para ejercer la voluntad, ¿cierto? Es no reconocer lo que debemos hacer porque es todo lo contrario. Nosotros debemos tener un oído no solo para escuchar nuestro entorno, sino para oír la voz de Dios y luego nuestro corazón no solo para que pueda latir, o en este sentido el corazón de la mente, para que pueda actuar de forma descontrolada, sino para ejercer la voluntad de Dios y reconocer que uno, ¿cierto?, debe hacer la voluntad de Dios al pie de la letra. Versículo 3 dice, si clamamos a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Si invocamos, si clamamos a la inteligencia en forma intensa, según el verbo, y llamamos a gritos, ¿qué significa eso? Que tenemos que clamar, implica que el estudiante debe estar pidiendo insistentemente un entendimiento de la verdad que le ayude a vivir mejor. La inteligencia abarca el área de conocimiento que nos ayuda a vivir bien y el entendimiento abarca la capacidad de implementar estos conceptos en el comportamiento moral. Hermano, escúchenme muy bien y lo decíamos ya al principio. Una cosa es inteligencia, conocimiento, lo que estamos estudiando hoy día, etapas, avances, la historia, el contexto, la intensidad. Pero otra cosa tiene que ver con el entendimiento. Y el entendimiento no es solo conocimiento, sino que implica poder llevar el conocimiento al comportamiento. Lo aterrizo. Hoy día yo puedo recibir amar, esa es la palabra que intelectualmente la estoy recibiendo. Amar, debo amar. Pero el entendimiento, ¿ya? El entendimiento que va más allá del conocimiento, más allá de la inteligencia, yo recibo la palabra amar y la aprendo, pero el entendimiento es comprender todo lo que significa la palabra amar, perdón, y llevarlo a un comportamiento moral de amar a mi hijo, de amar a mi esposa, de amar a mi prójimo, de amar a Dios por sobre todas las cosas. Por lo tanto, el amar tiene que ver con una relación mucho más macro, mucho más, digamos, relativa a algo más amplio, ¿ya? Por lo tanto, inteligencia por una parte, entendimiento por la otra. El versículo 4 dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. En la antigüedad, cuando no habían bancos, ya hoy día vamos por la ciudad y vemos bancos que van teniendo, ¿cierto?, recibiendo lo que es el dinero, lo financiero, pero antiguamente, cuando no habían bancos,
Una de las formas más comunes para guardar el dinero era enterrando el dinero, como el de los talentos, que lo enterró, ¿cierto? Lo ocultó, no había un banco, por lo tanto lo ocultó, lo enterró. Entonces esa era la forma de guardar el dinero, como los tesoros, ¿cierto? Que se enterraban y a veces uno iba y tenía que buscar el tesoro, y hasta el día de hoy se hacen ciertas diversiones relativas a él. Eh, para recuperarlo era necesario ejercer mucha diligencia. Escuche muy bien, hay que ejercer esfuerzo para recuperar esos tesoros escondidos. ¿Por qué diligencia? Porque había que primero establecer dónde había quedado y luego de tener este mapa, había que desenterrarlo, buscarlo. A veces no estaba en ese lugar, había que cavar otro agujero u otro agujero y así requería cierta diligencia. Por lo tanto, recuperar nuestros tesoros escondidos requiere esfuerzo. En Proverbios se utiliza esta figura para ilustrar la intensidad del deseo de una persona para adquirir sabiduría. Si la sabiduría es un tesoro que está ahí enterrado, oculto, debemos, para desenterrarnos, hacerlo con diligencia y con esfuerzo. ¿Ya? No podemos tener sabiduría sin pasar por la diligencia y por el esfuerzo previamente. Vamos a la última etapa de este estudio. Gracias al Señor, ya estamos llegando al término de este estudio para poder hacer un refresco de todas las cosas. Y lo leemos en el versículo 12 y 16 del capítulo 2. Dice el 12, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Siempre hay hombres que van a hablar perversidades, hermano, y tratar de distraernos de la dedicación a Dios y a nuestra familia. Nos van a envolver, van a hacernos ver las cosas negativas, hablarnos mal de nuestra familia, hablarnos mal de nuestro núcleo, hablarnos mal de Dios. Van a haber hombres perversos, ¿ya? Pero la sabiduría nos da iluminación espiritual que necesitamos para que podamos enriquecer nuestra relación y tomar decisiones correctas. Por lo tanto, hermanos, debemos cuidar nuestro círculo, cuidar nuestras relaciones interpersonales. Esto no quiere decir entrar en una burbuja y alejarnos del mundo, en un sentido estricto. Alejarnos del mundo es un concepto a veces un poco no elaborado. ¿En qué sentido? Uno sí debe alejarse de las conductas pecaminosas que el mundo nos ofrece, sin duda. Alejarnos de la conducta pecaminosa que el mundo nos ofrece. Pero debemos relacionarnos con el mundo porque es parte de la evangelización del cristiano. Debemos, de alguna forma, entregar la palabra y no la puedo entregar desde una burbuja, no la puedo entregar desde un aislamiento. Lo tengo que hacer estando ahí, con un constante conocimiento de mi entorno, de una relación con la persona. ¿Qué persona me va a recibir si no logra tener un contacto, ¿cierto? Una relación con uno. Pero cuando nos referimos a cuidar nuestras relaciones, tiene que ver con a quién estoy prestando el oído correcto, sin duda primeramente a Dios, pero luego también con quién me estoy enriqueciendo en esa relación personal o con quién me estoy contaminando. Y debemos cuidar y guardar nuestro corazón para que aquellas relaciones sumen a nuestra vida espiritual y no nos resten. Aquellas relaciones que hablan de nosotros o hablan de nuestros cercanos o hablan de otras personas a diestra y siniestra solo con un afán de atacar y de menoscabar, son relaciones que van a traer detrimento a nuestra vida espiritual. Como decía una persona, vienen a ser ciertas personas que vienen a extraer nuestra sangre de Cristo, es decir, la sangre espiritual. Son personas que nos van a afectar. Debemos cuidar que no alejándonos, sino que amando a todo nuestro prójimo, a todos nuestros prójimos como a nosotros mismos, podamos entender que las relaciones debemos cuidarlas y debemos relacionarnos con aquellos que suman en nuestra vida personal. Aquellos amigos, ¿cierto? Eh, Hermanos, amigos, que son como hermanos en tiempo de guerra. Dios nos ayude a que hoy día nuestro círculo cercano sea de aquellos que nos estén sumando y no restando en nuestra vida espiritual. Nos damos cuenta del valor de la sabiduría espiritual cuando estamos frente a la problemática de decidir cosas difíciles que no solo afectan nuestro presente, sino también nuestro futuro. Tomar decisiones hoy día no solo van a afectar hoy día nuestro presente, sino también nuestro futuro.
qué decisiones estemos tomando es lo más importante, de poder entender si las decisiones que estoy tomando van a afectar positivamente mi presente y futuro o lo van a deteriorar y afectar negativamente. Todo enmarcado en la relación con Dios, hermano. Em, pero las personas faltas de sabiduría son las que hablan perversidades cuando se encuentran en esas circunstancias. En esas circunstancias no solo toman malas decisiones las personas perversas, sino que además hablan perversidades. No expresan confianza en Dios, sino más bien expresan ignorancia y se burlan de la ayuda potencial de Dios. En ese sentido, Dios puede ofrecer una tremenda ayuda en circunstancias difíciles, pero aquellas personas que no confían en Dios simplemente se burlan de esa potencial ayuda que Dios les puede dar. Ahí debemos reconocer, por eso que dice que el fruto es conocido por, o sea, el árbol es conocido por los frutos, porque las personas en tiempo de prueba van a demostrar dos cosas, lo mejor de sí o lo peor de sí. ¿Quiénes somos hoy día nosotros? Estamos demostrando lo mejor o lo peor de nosotros en la prueba y a nuestro alrededor podemos identificar si las personas que nos acompañan y que creemos que están sumando hoy día están demostrando lo mejor de sí o lo peor de sí. Dios nos ayude a poder aplicar la sabiduría en efectos eminentemente o preeminentemente positivos. El 16, que es el versículo final de este estudio, dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. La mujer ajena. Uno de los problemas más serios que amenazan la estabilidad de ciertos hogares tiene que ver con la infidelidad en el matrimonio. Algunas encuestas indican que hasta la mitad de los cónyuges admiten que la infidelidad en una o más ocasiones después del matrimonio se dan habitualmente, ¿ya? Imagínense, más, como dice acá el estudio que nos está señalando, más o menos hasta la mitad de los cónyuges admiten infidelidades. Eh, por lo tanto, es una situación que a veces se da de forma muy lamentablemente, muy habitual. En las ciudades grandes del mundo, la actividad, ¿cierto?, relativa a la prostitución se frecuenta, ¿cierto?, todavía en centros donde transita mucha gente en busca de esos clientes. El esposo tiene que ser de un carácter fuerte y sabio en su conducta para evitar caer en aventuras fuera del matrimonio. Eso es lo que está diciendo esta palabra acá. El hombre sabio es el que está, cierto, prevenido de esos peligros y resiste la tentación de dar el primer paso hacia la infidelidad. El autor de este proverbio está advirtiendo al joven de estos peligros y lo llama a buscar la felicidad en su propio hogar. Bien sabemos que esto no solo se da desde una mirada masculina, sino que también está desde la mirada femenina. Por lo tanto, yo creo que este versículo transversalmente hoy día se puede aplicar para ambos casos y sin duda, más allá de quien cometa la infidelidad, el acto de infidelidad es lo que este proverbio está alertando a que debemos rehuirlo, debemos sacarlo de nuestra tentación y pedir al Señor que nos evite caer, ¿cierto?, en estas aventuras fuera del matrimonio, como lo llama este estudio, y poder cuidar y cultivar el primer ministerio que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, que es el ministerio de nuestra familia. Dios nos bendiga, hermanos, nos ayude a poder alimentar la familia, a poder cultivar en la familia los principios de sabiduría que hemos aprendido en este día. Disciplina, sabiduría. Una cosa es la inteligencia, recuérdenlo, la otra es el entendimiento. Yo puedo tener la inteligencia, me enseñaron qué era una familia o cómo se constituye una familia. La otra es el entendimiento, que cuando tengo mi familia, debo cultivar, ¿cierto?, los principios aprendidos de sabiduría en mi familia. Para poder tener sabiduría debo tener elementos que son indispensables. Oír, ¿cierto? Y tener paciencia. No puedo ser impaciente y lograr una audición correcta. Debo tener paciencia para poder entender qué se me está diciendo y luego aplicarlo en sabiduría. Finalmente, hermano, aplicaciones del estudio. Los años no nos hacen más sabios. Esto es un mito. Hay que atesorar la palabra de Dios y sus enseñanzas en nuestros corazones para adquirir sabiduría. No solo tiene que ver con los años,
¿Puede haber personas que con los años se vuelvan más sabios? Claro que sí, no es un argumento tautológico, pero la sabiduría no tiene que ver con los años, tiene que ver con, ¿cierto?, la palabra de Dios que hemos atesorado, que fue una palabra que lo vimos, ¿cierto?, en el guardar el dinero, la plata, el oro, guardarlo, enterrarlo, atesorarlo, y al recuperarlo, al tenerlo, ¿cierto?, requiere esfuerzo. Por lo tanto, las enseñanzas deben estar ahí, y para poder aplicar las enseñanzas, aquello que hemos atesorado lo debemos con esfuerzo trabajar en la vida y en la conducta diaria. El atleta que sigue las instrucciones del buen entrenador rápidamente puede mejorar su rendimiento en la competencia. Hay un entrenador, ¿cierto?, que le da sugerencia al atleta. Si ese atleta sigue esos consejos, rápidamente va a mejorar, ¿cierto?, en su rendimiento. El hombre de negocios puede experimentar un fracaso tras otro si no toma medidas para corregir los errores que está cometiendo. Ese es otro ejemplo. Una persona que hace negocio puede caer en quiebra, en crisis financiera, si es que no corrige los errores que lo están llevando a ese detrimento. La sabiduría es cualidad que nos prepara para toda faceta de la vida. Nos da la orientación para tomar las decisiones sabias en los negocios, en el matrimonio, en el hogar y en resistir las tentaciones. Eso fue todo el estudio de hoy día. Sabiduría en los negocios, en el matrimonio, en el hogar, en las relaciones interpersonales, en nuestra relación con Dios, ¿cierto? En las tentaciones de la vida. También nos da fe, ¿cierto?, para que podamos formar una base de vida que tenga un significado. Recordemos que el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, tiene que ver con una reverencia a Dios, y también tiene que ver con lo segundo, que era relativo a la obediencia. Una cosa era la reverencia, otra cosa era la obediencia. Los conocimientos de los hechos biológicos en cuanto al sexo no son suficientes para orientarnos en nuestro comportamiento. Necesitamos normas morales para poder actuar con sabiduría verdadera, ya para poder orientarnos correctamente en nuestra vida, ¿cierto? Relativa a lo biológico y a lo matrimonial. Si se vive con la perspectiva de confiar en Dios y buscar honrarle con los talentos, los bienes y las obras, es una vida bendecida por Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos confiar en Dios y honrarle con los talentos y dones y todas las herramientas que Él nos ha dado y que nos han dado una vida bendecida. ¿Cuál es la conclusión de este estudio? Si queremos ser sabios, escuche bien, si queremos ser sabios, debemos tener presente que debemos ejercer este temor sano de Dios. Temor, reverenciar a Dios, honrarle, adorarle y obedecerle. Tenemos que reverenciarlo en nuestros pensamientos y acciones. Desde acá nacen los buenos y malos pensamientos, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, desde acá debemos tener claro que en nuestra reverencia a Dios debemos tener una reverencia en nuestro pensamiento y en nuestras acciones. Esto será de testimonio para que otros encuentren esa misma relación con Dios. Tenemos una nube de testigos, y por lo tanto hay mucha gente que mira nuestro actuar y nuestro juicio de valor, de acción. Por lo tanto, si lo hacemos cultivando el temor de Dios y la sabiduría, otros van a replicar y van a poder, ¿cierto?, encontrar la sabiduría a través de ese acto que nosotros vamos a estar ejerciendo, no por nuestro mérito, sino por esfuerzo y temor puesto en Dios. Dios nos bendiga, mis hermanos. Ha sido un estudio hermoso, muy significativo, muy importante, y que en esta hora, en esta mañana, el Señor nos ha dado simplemente para poder darle honra, gloria y alabanza a Él, que se la merece. Vamos a orar al Señor para que Él pueda, de alguna manera, eh, activar nuestra vida espiritual y podamos poner por obra todo aquello que hemos aprendido, para que no solo, hermanos, se quede en la inteligencia, sino que también nos dé el entendimiento y poder ponerlo por obra. Entender el contexto para obedecer a Dios nos da plena satisfacción de una vida feliz y exitosa. Oremos al Señor. Padre eterno, le damos gracias por esta lección que nos ha dado en esta mañana, porque la sabiduría nos encamina a una vida
de bondad, a una vida sana, a una vida, Señor, libre de contaminaciones, de pleitos, de discusiones, de disensiones, y nos ayuda a mejorar como humanos y nos ayuda a mejorar como cristianos. Señor, en este tiempo tan difícil, simplemente nos aferramos a tu espíritu, nos aferramos a tu palabra, nos aferramos a tu amor, a tu bondad, a tu sabiduría. Queremos que tú, Señor, cada día nos ilumines y nos ilustres el camino para poder avanzar de la mejor forma posible y entender, Señor, que cada una de nuestras decisiones significa un efecto para nuestro presente y también para nuestro futuro. Ayúdanos a aprender de nuestro pasado y a poder hoy día, Señor, dedicar una vida consagrada a ti, libre del pecado, de la tentación, y poder entender, Señor, que cada día nos queda, Señor, poco tiempo para poder transmitir luz y sal a esta tierra. Gracias por este estudio. Te damos gracias por tu palabra, que aún la podemos oír, que aún la podemos recibir. Pero Padre, ayúdanos a poder ponerla por obra, para que eso sea el enriquecimiento más grande de nuestra vida, el saber que no solamente hemos entendido o hemos recibido por inteligencia, sino también hemos entendido y lo hemos puesto por obra. Señor, bendice a cada uno de mis hermanas y hermanos en esta mañana y guarda nuestra vida, Señor, para que este día sea consagrado y entregado derechamente a tu voluntad, a tu presencia y a tu adoración, como cada día que tú nos has dado. Si estamos vivos, Señor, es solo por gratitud y es solo por tu misericordia. Señor, en el nombre de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos guarde. Este estudio ha sido entregado para la gloria y la honra del Señor. Quiero simplemente saludar a nuestros amados pastores, a nuestro obispo Luis, a nuestra pastora Hilda, a nuestro pastor Manuel, a nuestra pastora Erika. Que el Señor guarde de sus vidas, de sus familias. Bendiga a nuestra iglesia en general, a cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, que dedican su tiempo para el estudio de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, porque en este tiempo no hay nada mejor que buscar del Señor y de su presencia, porque es lo único que nos va a mantener en una vida de éxito y de felicidad. Para Dios, honra y gloria desde hoy y para siempre.